Muy buenas noches. Empezaremos con la reunión. Buenas noches, soy Emanuel Soto Montalvo, colaborador de CPA de ESIEMBE. Les doy la bienvenida en esta noche a la cuarta ponencia del curso Medicina Interna, brindada por las sociedades ASOCIEN de la Universidad Señor de Zipán, SOCIEN de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ESIEMBE de la Universidad de San Martín de Porres y ASOCIENCA de la región Cajamarca. Nos reunimos para compartir conocimiento y enriquecer nuestra comprensión acerca del tema de obstrucción intestinal. Agradecemos su presencia y el interés en este evento, que sin duda será de gran valor para todos. Para guiarnos en este presente tema, damos el pase a nuestro ponente, Wilmer Bonilla Acuña. Buenas noches con todos. Quien les habla, como ya mencioné, Manuel, es Wilmer Bonilla Acuña, estudiante de la Universidad Señora Zipán. Justamente el día de hoy voy a darles una pequeña ponencia de un tema muy corto en realidad y muy importante dentro de lo que es el área también de cirugía, dentro de emergencias, que tienes que saber diagnosticarlo a tiempo para poder dar un tratamiento eficaz, obviamente, el cual es obstrucción intestinal. Entonces, para ya no dar tanta revuelto y hacerla tan extensa, voy a empezar hablando justamente de la obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué es justamente una obstrucción intestinal? Viene a ser una detención ya sea completa o persistente del tránsito de heces. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente van a existir alrededor, más adelante que menciono, dos tipos, ¿ok? Que viene a ser una obstrucción mecánica y una obstrucción o un hilio adinámico, ¿ok? O funcionales, que también se le conoce. Entonces, en estos casos, la mecánica puede ser tanto parcial como total. Justamente por eso puede ser una detención completa, en la cual hay una retención del paso del contenido de gases, de líquidos y sobre todo de heces. Y esa característica de heces es lo que viene a ser, en primer lugar, uno de los síntomas que es el estreñimiento. Entonces, de los signos, pero el signo de síntomas que está dentro de ahí, que es el estreñimiento, que es característico dentro de una obstrucción intestinal. Otra cosa más es que también, como menciono, es una urgencia frecuente y de grave requerimiento diagnóstico y tratamiento, como menciono, ¿no? Si no es completa y persistente, hablaremos ya de una suboclusión. Epidemiológicamente, ya, los ingresos son por dolor abdominal y la gran parte de obstrucciones se dan aquí, chicos, en el intestino delgado. Claro que también en el grueso hay, pero el 80% de todos ellos es en el intestino delgado. Y en estos casos, esta obstrucción, ya sea alta, ya sea media, ya sea baja, estas van a tener como característica principal en ambas, donde no va a cambiar el dolor abdominal. ¿De qué tipo? Tipo cólico. ¿Ok? Entonces, esta no va a distinguir un grupo etario y se asocia justamente a una morbilidad significativa, ¿no? Que es muy alta, ¿ya? En un 30% de la mortalidad cuando ya es completa, en ancianos en un 14%, y cuando no es obviamente completa y es una parcial, en un 3 a 5 a 6%, ¿no? En caso que también llegue un caso de perforación, un caso de peritonitis, ¿ok? Es por eso que tenemos que tener un diagnóstico oportuno. Ahora, etiológicamente, aquí tenemos justamente en la parte del intestino delgado, ¿ok? Pero antes de justamente hablar de intestino delgado, lo que yo quería mencionar, que ya les había recalcado al inicio, ¿no? De la mecánica parcial y total, que también se conoce, aquí la mayor, bueno, hay algunas dos cositas que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, se va a dar por tumores o por adherencias, ¿ok? Y si hablamos dentro del intestino delgado, dejando de lado tumores, aquí hay dos cosas muy importantes por las cuales es más frecuente que lleguen, por bridas y adherencias. O sea, esto es lo más preguntado que tú puedes tener en cuenta si te viene una pregunta de examen, sea de NAN, sea de clase, sea de cirugía, qué sé yo. Entonces,
que te pregunten cuál es lo más frecuente en el intestino delgado en una obstrucción mecánica, son las bridas y adherencias. O también si es que te mencionan que hay un síndrome adherencial, ¿ok? Un síndrome adherencial. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer una brida y adherencia? Poniéndolo acá. Vamos a poner acá, brida y adherencia. Una brida específicamente es tardía, ¿ok? Y una adherencia es temprana. Una es avascular, la cual es, las adherencias son avasculares, y las bridas en este caso son vasculares, en forma de cuerdas, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa más? Las bridas tienen una resolución quirúrgica, al contrario de las adherencias, que son más espontáneas. O sea, las más complicadas vendrían a ser estas, pero obviamente las más frecuentes son las dos. Ahora, cuando a mí me pregunten, por ejemplo, dentro de tanto bridas, adherencias o obstrucción mecánica, ¿por qué casos frecuentemente es que justamente suceden estas bridas adherencias en el intestino delgado? Por cirugías pélvicas, específicamente en mujeres. ¿En quiénes? En cesareadas, ¿ok? En personas o pacientes que han tenido cesáreas es justamente que tienen mayor frecuencia de tener bridas y adherencias, y que esto puede conllevar más adelante a una peritonitis. ¿Qué otra cosa más también podemos encontrar dentro de el intestino delgado, ¿no? Podemos encontrar también hernias inguinales. Esa es la parte etiológica del intestino delgado, y que justamente esto está muy, muy, muy preguntado dentro de preguntas de NAN, ¿no? Eso de acá, de bridas adherencias. A ver, y ahora cuando hablamos de intestino grueso, más que todo hablamos de neoplasia, de vólvulos, de enfermedades diverticulares, ¿ok? Dentro de estas neoplasias, por ejemplo, ¿quién podemos encontrar? Lo más frecuente, por ejemplo, el cáncer de recto, al colon sigmoides, o al colon descendente también, obviamente. ¿Ok? Esto es lo que básicamente encontramos. Después, otras cositas, entre otras, lo que básicamente uno puede añadir aquí, ¿no? Es que cuando pregunten, por ejemplo, en exámenes de residentado médico o de salud, te preguntan, en un recién nacido, ¿cómo es que tú puedes reconocer qué tipo de obstrucción tiene, ¿no? Aquí, más que malformación congénita, es un hilio meconial. O sea, es la primera deposición del recién nacido. Esa es la primera causa, o lo más frecuente que te preguntan, ¿no? Paciente que viene por tal clínica, ¿no? Estreñimiento, distensión, que tiene dolor, pero más que todo el niño viene irritable, ¿no? Entonces, y obviamente con un abdomen también distendido. ¿Qué puedes pensar en un hilio meconial? ¿Ok? Luego también tienes en lactantes un megacolon congénito, una invaginación intestinal. Por lo general, las invaginaciones son como que una distensión, por decirlo así, del intestino que atrapa a otro, por decirlo así, y eso genera obstrucción. Eso es una invaginación. Y adultos de edad media, aquí están justamente bridas y adherencias. Ahora, por ejemplo, en pacientes que tienen cirugías, como ya mencioné, cirugías pélvicas, son justamente estas, bridas y adherencias. Pero en pacientes que no tienen cirugías previas, ¿ok? O no han tenido alguna cirugía, ¿en qué podríamos pensar nosotros? En lo que nosotros podríamos pensar serían hernias, ¿ok? Obviamente, literalmente, una hernia. ¿Y qué tendrías que hacer ahí específicamente? Operar de frente. Y ahora, eso es más también para pacientes que son alrededor menores de 50 años. Ya cuando hablamos de pacientes que son mayores de 50 años, vamos a pensar en vólvulos sigmoides, por ejemplo, o ya una más tranca, por decirlo así, ¿no? Cáncer de colon. ¿Ok? Cáncer de colon. Ahora, justamente acá está, mira, mayores de 50, ya que se consideran ancianos, cáncer de colon o fecalomas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da la fisiopatología, no? La fisiopatología específicamente se da cuando tú tienes una obstrucción. No pasa justamente como ya mencioné, el paso del contenido de gases, de heces, ¿no? Entonces, se obstruye, ¿no? Estás aquí entrando. Esto se va a ver obstruido, ocluido. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, cuando tú tienes una obstrucción, ¿qué es lo que pasa? Este contenido que sigue acá y sigue empuje y empuje y empuje, va a hacer que las paredes se dilaten y empiecen a crecer. Por ende, aquí se va a producir una acumulación en el tercer espacio, ¿ya? Una acumulación del tercer espacio, ¿pero de qué? De líquidos. ¿De quién? De agua. ¿Y esto qué va a provocar? Que el paciente, obviamente, si tienes una acumulación de líquidos, se vea
deshidratado, que haya hipovolemia, ¿ok? O sea que en pocas palabras haya alteración hidroelectrolítica, ¿ok? Que haya alteración hidroelectrolítica. Entonces, al haber alteración hidroelectrolítica, ¿ya? O hipovolemia, esto provoca específicamente de que se estimule, ¿ya? Se estimule la angiotensina 2. Entonces, al estimular, ¿qué es lo que provoca? Que haya pérdida de hidrogeniones. ¿En dónde? En el túbulo contornado proximal. ¿Y a qué me conlleva esta pérdida de hidrogeniones? Me conlleva a que el paciente presente una alcalosis metabólica, ¿ok? Una alcalosis metabólica. Pero me dicen, profesor, ¿pero qué pasa si esta alcalosis llega a ser una acidosis? Cuando el paciente llega a ser una acidosis, eso quiere decir que ya ha pasado por un proceso de isquemia y necrosis. O sea, ya que llega a una acidosis es lo último dentro de la fisiopatología, sea lo más letal. O sea, ¿y eso qué conlleva? A que antes de ello ya está haciendo isquemia, necrosis y por ende también puede generar perforación, ¿ok? Y dentro de las radiografías en perforaciones que puedes ver al neumoperitoneo, ¿no? Obviamente la ruptura de una víscera y ahí se puede ver radiográficamente, ¿no? Ya lo vamos a explicar en un momento. Entonces, para no irnos hasta lo último, hace una alcalosis metabólica. También, ¿qué es lo que hace? Obviamente, cuando vomitas, hipocloremia, hipopotasemia, y esto conlleva a que los vasos linfáticos intestinales se vean comprimidos, ¿ok? Y hay un edema justamente en la pared intestinal. Se genera un edema en la pared intestinal y luego aumenta la permeabilidad de esta pared. Y conclusión, todas las bacterias, ¿ya? Todas las bacterias de los microbios que tengamos en cierta parte en el intestino van a rotar hacia la cavidad peritoneal. Es por eso que cuando ya llegan ahí, ¿qué te puede provocar? La famosa peritonitis, ¿ok? Y después de todo ello, obviamente, ya viene lo último que ya les digo, que es la isquemia, la necrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una alcalosis pasa a ser una acidosis, ¿cuándo qué? Cuando les digo, cuando hay isquemia, ¿no? Y necrosis, pero específicamente isquemia. Esa es la fisiopatología dentro de una obstrucción. Entonces, la obstrucción ya se viene a dar en dos tipos, ¿no? Como ya les he hecho mención hace un momento, ¿no? Pero aquí vamos a hablar un poquito más claro. En la obstrucción mecánica, que ya les dije que puede ser parcial, ¿ya? O puede ser, en este caso, total o completa, esta obstrucción se va a dividir en tres partes. Va a ser tanto intrínseca, va a ser extrínseca o intraluminal. O también, en este caso, intramural se le conoce la intrínseca, ¿ok? Entonces, la intrínseca, ¿qué quiere decir? Que está intraparietal, o sea, en la pared, en la misma pared del intestino. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí en la zona intraparietal? Lo más frecuente que uno puede encontrar son neoplasias, ¿ok? Y esto siempre preguntan, ¿ah? En obstrucción mecánica intrínseca, ¿qué podemos encontrar? Neoplasias. ¿Qué más? Diverticulitis. Un extra, atresias también, ¿ok? Atresias. Y dentro de lo que es extrínseca o fuera de la pared, ¿no? Extrínseca o extraparietal, ¿qué podemos encontrar? Lo que ya justamente hemos mencionado hace un momento, ¿no? Las bridas. ¿Qué más? Hernias. ¿Qué más? Vólvulos. Eso es lo que podemos encontrar. Y en la intraluminal, ¿ya? En la intraluminal, lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, son intususcepciones, por ejemplo. Otra cosa que también podemos encontrar en la intraluminal, ¿ya? Podemos encontrar también parásitos, ¿ya? Besoares también, cálculos biliares, cuerpos extraños. Entonces, esta es la clasificación justamente que preguntan bastante en exámenes por si van a llevar cirugía, por si están postulando al eSalud o al ENAM, que siempre preguntan esta clasificación en la obstrucción mecánica, ¿ok? Y otra cosa más, luego tenemos la dinámica. La dinámica, o también conocida como hilio paralítico, ¿no? Bueno, ahí está, hilio paralítico, también conocida como obstrucción funcional, ¿no? Tiene varios sinónimos en realidad este tipo de obstrucción. Entonces, ¿qué quiere decir adinámica o funcional? Quiere decir que viene a ser una alteración no propia de una misma obstrucción que está tapando el contenido o el canal intestinal, sino simplemente hay una alteración perpetua. No es como una obstrucción mecánica que, ¡fum!, las heces se quedan ahí. No,
Por eso es funcional. Y a esto, por lo general, no se le requiere de cirugía. Siempre se le requiere de sonda nasogástrica, más hidratación, o en este caso también lo que se hace en una obstrucción de ilio es nada más tratamiento con fármaco, literalmente. Entonces, eso, en cambio en una obstrucción mecánica ahí va a depender de varias cosas para poder tú conllevarlo a una cirugía. ¿Qué otra cosa más? Entonces aquí tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos dos tipos. Tenemos a la avascular y tenemos a la adinámica, pues, ¿no? En la vascular, ¿a quién encontramos? Encontramos a las embolias mesentéricas, ¿ok? Encontramos a las embolias mesentéricas y ¿cómo se llama? En la dinámica encontramos todo lo que son alteraciones metabólicas o postoperatorias, ¿ok? Postoperatorias. Entonces, la ubicación es lo que justamente les mencioné hace un momento arriba, ¿no? Que se puede dar tanto sea alta, medio, baja, alta, medio, baja. Entonces, esa es la ubicación que justamente uno puede decir de una obstrucción. Cuando hablamos de una obstrucción alta, cuando en este caso va desde la boca, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta el ángulo de Treitz. Cuando hablamos de que es una obstrucción media, cuando estén entre el ángulo del Treitz y la válvula iliocecal. Y cuando hablamos de una obstrucción baja, cuando va desde la válvula iliocecal hasta todo el colon prácticamente, ¿ok? Todo el colon. Entonces, esa es la ubicación. ¿Y por qué nos importa a nosotros bastante? ¿Por qué nos importa a nosotros bastante la ubicación? ¿Por qué? Porque eso va a depender de la clínica, ¿ok? La clínica. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero más frecuente siempre de la clínica entre alta y baja, ¿ok? Entre alta y baja. Ahora, dentro de la clínica, el paciente, como les dije hace un momento que venía, que el mayor porcentaje entre alta o baja es el dolor, ¿ok? El dolor. Y este dolor, ¿recuerdan que era? Dolor abdominal. ¿De qué tipo les dije? Tipo cólico, ¿ok? Tipo cólico. ¿Qué otra cosa tenía el paciente? Vómitos. ¿Eso dónde lo dije? En la fisiopatología, ¿no? Cuando el paciente venía con hipovolemia, con alteración hidroelectrolítica, ¿no? Luego vomitaba, tenía hipocloremia, hipopotasemia. Entonces, eso de la fisiopatología también, obviamente, lo tienes que mencionar en la clínica. Entonces, ¿con qué viene? Con vómitos. ¿Con qué otra cosa más? Con distensión, ¿ok? Con distensión, con ruidos hidroaéreos también. Ruidos hidroaéreos. Y otro, por último, lo que son características metabólicas que justamente son propias de la fisiopatología. Ahora, cuando nosotros mencionamos vómitos, ya voy a borrar esta parte. Sí, a la gusto se entiende también, pero ya. A ver. Cuando nosotros hablamos de vómitos, ya, en lo que son vómitos hay dos cositas que pueden ser altas o bajas. Es por eso que justamente yo les decía que la ubicación es muy importante. Ahora, cuando son altas, ¿qué quiere decir? Que aquí vas a encontrar vómitos que son precoces y alimentos, o en este caso, alimentarios, ¿no? ¿Y dónde vas a encontrar tardíos? Aquí en la baja. Los vómitos son tardíos y son fecaloides. Entonces, ¿qué tipo de vómito de caquita, por decirlo así? ¿En qué tipo de obstrucción lo encuentras? En obstrucciones bajas. Y los alimentarios en altas. Así tienen que aprenderlo, chicos. Así. Luego, distensión. La distensión igual se divide tanto en alta o baja. Entonces, cuando hablamos de una distensión abdominal, hablamos de una distensión abdominal cuando la obstrucción es baja. Y cuando hablamos de una obstrucción epigástrica, cuando es alta. ¿Ok? Los ruidos hidroaéreos, miren chicos, algo así. Los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Primero aumentan su intensidad. ¿Ok? Al inicio están que rugen y rugen bastante. Y luego van bajando, van bajando, van bajando, hasta que también encuentras ausencia de eliminación de flatos. Pero, ¿cómo se le llama a ese aumento de intensidad y que luego disminuye? Se le conoce como ruido metálico. ¿Ok? Como ruido metálico. Así se le conoce. Así se le conoce justamente. Y por último tenemos las características metabólicas que ya les había mencionado, en las cuales cuando son obstrucciones altas, ¿ok?
se va a deber ¿a qué? A alcalosis metabólica. ¿Con qué? Con hipocloremia e hipocalemia. O sea, en pocas palabras, si ustedes se aprenden la fisiopatología, tienen aquí justamente otra parte de la clínica. ¿Por qué? Porque alta, si les dije alcalosis, es un poquito más tranquilo para poder tratarlo, pero ya si llega a una acidosis, requiere de una cirugía, pero inmediata, ¿ok? En las acidosis, por ejemplo, lo encontramos en obstrucciones bajas, ¿ok? ¿Y aquí con qué? ¿Con qué lo podemos encontrar? Con hiponatremia, ¿ok? Con hiponatremia. Listo. ¿Qué diagnósticos laboratoriales podemos encontrar, chicos? Dentro del laboratorio, en el hemograma, por ejemplo, ya, si es que conlleva también a una peritonitis que viene a ser con infección, podemos pedir la parte de glóbulos blancos, plaquetas, todo literal. Pero ¿qué podemos encontrar? Leucocitos con desviación a la izquierda, miren. ¿Por qué? Porque hay estrangulamiento de un segmento afectado. ¿Qué otra cosa más? Infección, PCR elevado, amilasas, la lactato deshidrogenasa también elevado. ¿Por qué? Justamente dentro de la fisiopatología, y hay algo chiquito que me olvidé de comentarles, es que cuando hay necrosis, ¿ok? Y perforación de la pared intestinal, y después ahí conlleva la peritonitis que les menciono, ¿ya? Todo ello, ¿ya? Conlleva que haya un metabolismo anaerobio, ¿ok? Haya ruptura de células y se produzca la isquemia. Entonces, cuando aquí se produce esta isquemia, se libera y se acumula, pero en primer lugar, se acumula ¿qué? El ácido láctico, ¿ok? Se acumula el ácido láctico. Entonces, es por eso que dentro de lo que tú encuentras en el hemograma es la elevación del ácido láctico, ¿ok? ¿Por qué es importante justamente? Porque es importante justamente esta también en la parte de imágenes. Es importante por el hecho de que, uno, nosotros acá tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta los niveles hidroaéreos. Es por eso que al paciente se le pide una radiografía en bipedestación, ¿ok? O frontal, ¿ya? Para ver los niveles hidroaéreos. Y otra cosa más, ¿para qué? Justamente para ver que no haya perforaciones y en este caso no haya neumoperitoneo, ¿ok? Justamente para ello. Ahora, ¿cuál es la gold estándar que se pide? La tomografía, ¿ok? Esto es lo que te pueden preguntar para el NAM, para el salud, lo que sea, en tus clases. Pero si te preguntan en el Perú cuál es lo que más se usa, son las radiografías, ¿ok? Radiografías. ¿Y en cuál tú puedes encontrar en este caso el signo de la tecla? Porque eso es acá es el signo de la tecla, ¿ok? El signo de la tecla tú lo vas a encontrar ni con radiografías, ni con tomografías. Lo que más se usa para poder ver esos signos es la ecografía. No es tan usado, pero lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es justamente el contenido también de niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Porque los niveles hidroaéreos justamente están así, ¿no? Equilibrados, literal. Cuando hay un desequilibrio de ellos, justamente puede deberse a que haya acumulación de líquidos, y si hay un hemoperitoneo, puede haber que hay una perforación de la víscera. ¿Ok? Listo. Y justamente llegamos a la parte del tratamiento. Miren, en el tratamiento, chicos, ya, en el tratamiento lo vamos a ver, pero de una manera bien sencilla. En primer lugar, obviamente tienes que saber qué tipo de obstrucción es la que tú estás conllevando ya después de haberle explorado físicamente, con los estudios radiológicos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que tenga una obstrucción ya mecánica. Puede ser, como les dije, parcial o puede ser completa, ¿no? Luego tienes una obstrucción intestinal que por lo general aquí lo haces en tratamiento con sonda nasogástrica para justamente la descompresión gástrica y hidratación. Literal, ¿ok? Siempre para la mayoría de todo es esto con obstrucción funcional o ilioparalítico. Entonces, la obstrucción intestinal mecánica, ¿ya? Que puede ser justamente de ambas formas. ¿Qué es lo que sucede? Que te dicen ya, criterios de gravedad. Si el paciente viene con dolor, irritación peritoneal, fiebre o en este caso signos radiológicos, ya, cirugía. Pero no necesariamente siempre es así. El paciente puede venir con dolor, ok. Puede venir con vómitos, ya, listo. O puede venir en este caso con distensión, tal vez, ¿no? Ya, bacán. Pero en específico, que solamente te venga con dolor y con vómitos, tú no vas a decir de frente es un hilio paralítico. Perdón, es una obstrucción mecánica. Entonces, si te viene solamente con cosas simples, que sí obviamente están dentro de los criterios clínicos, tú lo único que vas a dar es tratamiento conservador.
¿ok? Así te parezca esto, tú vas a dar tratamiento conservador, ¿ok? Y en este caso, hay cosas importantes para que tú digas, no, sí necesitas cirugía. Lo principal es que sea obstrucción completa. Si es una parcial, puedes aún pensar en darle tratamiento conservador. Pero si es que es una obstrucción completa, aquí sí tienes que pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque obviamente si tú ves que está completa necesitas cirugía. Pero ¿qué otros criterios necesitas? Que el paciente presente peritonitis. ¿Ok? Y ya se lo vimos en la fisiopatología. Peritonitis. El paciente presenta peritonitis. O sea, ¿y cómo tú te das cuenta que presenta peritonitis? Con el signo de Bloomberg, pues, chicos. Con el signo de Bloomberg. ¿Qué quiere decir? Tú presionas al paciente y ¡fum! Rebota. Y por eso es que justamente se les conoce como el signo del rebote o del doble rebote, por decirlo así. ¿Ok? Al signo de Bloomberg se le conoce así. Entonces, con esta característica ya tienes otro criterio más para poder decir, no, sí requiere de cirugía. Y otra, alteración hemodinámica. Alteración hemodinámica, chicos, hemos tenido varias, ¿ok? Varias. Pero lo principal para que tú digas que sí tiene una alteración hemodinámica grave, que necesita de cirugía urgente, es que la presión arterial sistólica se encuentre menos de 90, ¿ok? Menos de 90. Y por último, ya si le quieren agregar un plus, que tenga distensión abdominal, ¿ok? Distensión abdominal. Ahora, entonces ahí ya requiere cirugía laparotomía y también laparoscópica, ¿ok? Hasta aquí es el tema, pero quiero darles unas pepitas más que siempre preguntan dentro de los exámenes de lo que es en este caso ENAM, por decirlo así, ¿ya? Dos cositas importantes, chicos, para que lo tengan claro. Cuando ustedes les mencionen recién nacidos, hablamos de obstrucción, obviamente. Cuando ustedes les mencionen recién nacidos, siempre acuérdense de lo que les dije hace rato. Ilio meconial, ¿ok? Cuando ustedes les mencionen signo de la doble burbuja, ¿ya? Por ejemplo, bebitos de menores de un mes, ¿ya? En menores de un mes, ustedes acuérdense de las atresias. ¿Qué atresias? Duodenales. Cuando les mencionen de pacientes o bebitos mayores de un mes, quiero que se acuerden del páncreas anular. ¿Ok? Páncreas anular. Ahora, que tú tengas, por ejemplo, un lactante, ¿ya? Que tú tengas, por ejemplo, un lactante y este lactante te diga, doctor, mi hijo ha hecho deposiciones con sangre, pero luego de estar irritado se ha calmado. Entonces, cuando te digan que tiene deposiciones con sangre, que ha estado llore y llore todo el día, pero después de un rato ya dejó de hacer sus deposiciones con sangre y se calmó, a esto se le conoce como invaginación intestinal. ¿Ok? Invaginación intestinal. Y luego lo último, para volver a hacerles recordar, es que cuando hablamos de adultos menores de 50 años, nosotros tenemos que tener en cuenta si es que tuvo cirugías o no tuvo cirugías. Si tuvo cirugías, ya les dije hace un momento que era bridas y adherencias. Y si no tuvo cirugías, son hernias. ¿Ok? Son hernias. Pacientes adultos igual mayores de 50 o ancianitos, ¿qué les dije? Vólvulos sigmoides o cáncer de colon, ¿ok? Y lo último, y con esto terminamos, en este caso, cuáles son las síncopes, ¿ya? Las síncopes para poder reconocer a un hilo dinámico. Con esto, chicos, con esto ya saben quedar y saber cuál tipo de obstrucción es, ¿ok? ¿Por qué? Porque les digo que la obstrucción o hilo dinámico no tiene, obviamente, una obstrucción de por medio, sino es funcional. Entonces, por ello, si tienes cualquiera de las 5 P's, haces esto, literal. Esto de acá, ¿ok? ¿Cuáles son las 5 P's para que justamente tú puedas decir que el paciente viene por un hilo dinámico? 1, potasio bajo. 2, ¿qué otra cosa más? Que hayan estado en partos, ¿ok? Que hayan tenido partos. ¿Qué otra cosa más? Que el paciente haya tenido problemas en el perioperatorio. Otra cosa más, que el paciente haya tenido fracturas de pelvis, ¿ya? Fracturas de pelvis. Y por último, lo que se repite 1.000.000 de veces, que el paciente haya tenido peritonitis o tenga peritonitis.
¿ok? Peritonitis. Entonces, con eso, con esas 5 P, ustedes dicen, ah, ya, esto es una obstrucción intestinal funcional. ¿Por qué no les hablo mucho de la funcional? Porque no es tan recurrente en emergencias, en citas, en cirugías, no es tan recurrente. Más frecuente, obviamente, para cirugías y para todo lo demás es una obstrucción mecánica, ¿ok? Una obstrucción mecánica. Entonces, con las 5 Ps ya tienen todo esto. Y con la obstrucción intestinal mecánica, chicos, ya es básicamente los signos radiológicos que pueden ver, su hemograma con lo de acá, que ya sepan si es que está dentro del intestino, si está fuera de la pared del intestino. En este caso también si es una intraluminal, está en la parte del intestino. Entonces, con todo ello, ustedes ya pueden diagnosticar, chicos, y ya saben que es una obstrucción intestinal. Y bueno, eso sería todo con respecto a la parte de obstrucción intestinal. Espero que hayan podido comprender un poquito. Si es que tienen alguna pregunta, díganmelo con total confianza, no hay ningún problema. ¿Quedó claro o algo que no haya quedado claro, chicos? Sí, todo claro. Ok, ok. Algo que tengan que decir María, Emanuel, de las otras sociedades, algo. Sí, buenas noches. Bien, antes de finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Wilmer por su valiosa exposición sobre el tema de obstrucción intestinal. Un gusto y un placer haberte tenido en esta exposición. Tu conocimiento y experiencia nos han brindado una visión más clara sobre el tema. Antes de que pasen a retirarse, les pido unos momentos para hacer el envío de un pequeño test para finalizar. El link del test ha sido enviado ahorita y está fijado en el chat. Se les pide a todos favor de completar el test. Mientras van completando el test, si alguno desea realizar alguna consulta o alguna acotación acerca del tema, puede realizarlo. Bien, las sociedades organizadoras agradecen a cada uno de ustedes por su participación e interés. Su presencia ha enriquecido aún más esta sesión. Esperamos que esta ponencia haya sido de gran utilidad y que podamos seguir compartiendo espacios de aprendizaje como este en el futuro. Los esperamos en la siguiente sesión. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias.